Bienvenidos a Estrategia Televisión. Este vídeo va a ser un vídeo en la línea tradicional de este canal de ir más allá de lo establecido, de saber usar el cerebro y de pensar en la defensa nacional. Vamos a hacer un vídeo sobre algo que ya ha existido, por lo tanto no estoy inventando nada nuevo, que se ha abandonado, pero que además no solamente se debe recuperar, sino que hay una capacidad real de potenciar hasta niveles inimaginables. Todo el mundo conoce, en mayor o menor medida, la artillería de costa, un sistema tradicional, un sistema basado en otras épocas, donde había que proteger mediante piezas de artillería de un grueso calibre, puertos principales, muchos de ellos naturales, de las naciones, y que hoy en día está bastante en desuso, aunque hay muchos países, sobre todo con una geografía naval complicada, que utiliza artillería naval, pero está evolucionado hacia misiles antibuque lanzados desde la costa. Hasta aquí todo correcto. España tuvo su artillería naval, por supuesto, pero con el paso del tiempo esta artillería naval, digamos que quedó obsoleta. Para mí personalmente no quedó obsoleta, pero bueno, hay que tener presente cómo son los oficiales españoles y cuál es la política de defensa de todos los gobiernos de España, esa democracia, a excepción del gobierno de Aznar. Por lo tanto, en este aspecto es entendible el desuso de este sistema. Sin embargo, las evoluciones que se han producido en la artillería naval y las nuevas capacidades de las municiones hacen que recuperar artillería naval sea algo no solamente factible, sino deseable. Y os voy a explicar por qué es algo deseable. España, todos sabéis cómo es España y todos sabéis cómo está el estrecho de Gibraltar. Melilla está muy lejos de la península, o relativamente lejos. Ceuta está aquí al lado. Seamos sinceros, con una pieza de artillería, con un light gun de la Legión o de los Paracas o de cualquier unidad, una pieza de artillería ligera, llegas a Ceuta disparando desde la península. Si ya hablamos de pieza de artillería ATP, por ejemplo, los M109 y demás, sobrepasas Ceuta disparando desde la península. Creo que ya os hacéis una idea de por dónde voy. Pero antes de ir a esa parte, vamos a hablar primero de la pieza para que podáis comprenderlo mejor y luego ya nos vamos al mapa y lo miramos. En vuestras pantallas lleváis viendo durante todo este vídeo la pieza Otto Melara, antaño Otto Breda, pero bueno, al final es lo mismo, pertenecen a la evolución de compañías italianas que actualmente están dentro del megagrupo de defensa que es Leonardo, calibre 127 milímetros. Vamos a hablar un poquito de esta pieza. Esta pieza es una pieza de artillería naval utilizada por diversos buques de bastante éxito de exportación, las cosas como son. Está en servicio, por ejemplo, las fragatas Fren, italianas, también la egipcia. Está en servicio en esos patrulleros rarísimos, al menos en diseño, que son los Taon di Rebel de la Armada Italiana. Está presente en las fragatas F-125 alemanas, en las fragatas tipo Shivalik de la India, o por ejemplo, va a estar presente en nuestras F-110. Es una pieza de artillería bastante interesante, pesa unas 17 toneladas en vacío, tiene, como he dicho, un calibre de 127 milímetros, o para aquellos que seáis más tradicionales en la artillería, pues podemos hablar de 5, ya sabéis a lo que me refiero, de 5 pulgadas. Y además de todo esto, dispone de unas características de fuego bastante interesantes. Puede disparar, por ejemplo, 32 rondas por minuto, 32 proyectiles por minuto. Tiene un alcance de más de 23.000 metros de alcance máximo. Y ahora vamos por esta parte, tranquilo, no os vengáis arriba. Y tiene su cadencia de fuego, como he dicho, de 32 disparos por minuto y la capacidad de disparar con una elevación de menos 12 grados a más 70 grados. Obviamente cero bucle de menos 12 grados es imposible, pero de 70 grados puede ser muy interesante y muy apropiado para determinadas misiones. Muy importante esto que voy a decir ahora. Su cargador puede llevar 56 proyectiles, su cargador automático, no es una pieza que haya que cargarla manualmente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de disponer de un cargador automático y este cargador automático puede llevar hasta 56 proyectiles, como estáis viendo en vuestras pantallas. En un buque, normalmente, dependiendo del buque, suelen ir entre de 200 y pico, 300 a 500, 600
cargas por buque, ¿vale? Para utilizar en estos cañones. Lo máximo que pueden llevar los buques, de 200 a 300 hasta unas 500, 600 aproximadamente. Esta pieza de artillería tiene una velocidad de salida en boca de cañón del proyectil de más de 800 metros por segundo. Y hay un dato que es el importante, el fundamental. Y este dato es que puede alcanzar los 120 kilómetros con la munición especial diseñada para este proyectil Vulcan. Esta munición, que se puede introducir en los cargadores tipo tambor que llevan, y son 4 cargadores tipo tambor lo que llevan estos sistemas, le proporcionan una potencia de fuego y un alcance realmente únicos. Porque esta munición Volcano es una munición que está guiada, es decir, no disparas calculando la deriva y el ángulo de tiro, ni mucho menos. Disparas con una munición guiada, a que además puedes controlar la espoleta de la misma, lo que te da una precisión enorme. Esta es la precisión que te puedes asegurar que le puedes dar, por ejemplo, a una casa, imaginaos un chalet, le puedes dar al chalet a 100 kilómetros de distancia. La precisión de estos sistemas, que han demostrado en las pruebas que se han llevado a cabo, es una precisión extrema. Y ahora, después de explicaros cómo es este cañón y de hablaros de sus capacidades, vamos a irnos al mapa. Vamos a irnos al mapa porque esta es la parte clave de todo este vídeo. Si nos venimos al mapa de nuestra querida y amada España, vámonos aquí a Gibraltar, vámonos a Andalucía, vamos a ponernos donde queráis, ¿de acuerdo? Donde queráis. Desde Tarifa, ¿vale? Nos podemos venir hasta la parte más al este, por ejemplo, hacia toda esta zona de aquí. Mirar lo que estamos hablando. Estamos hablando de un frente aproximadamente de unos 17 kilómetros en línea recta. Quedaros con este frente, con estos 17 kilómetros. Ni siquiera me voy a poner a hablar de lo que haya o lo que haya habido, sino de crear cosas nuevas, ¿vale? Luego se puede aprovechar lo que exista, pero vamos a partir de cero. Si partimos de la base de que en toda esta zona ponemos piezas de artillería, en un afuste por supuesto terrestre, claro está, de este cañón de 127 milímetros con munición Vulcano, me vais a permitir que os muestre, por supuesto vamos a ir haciendo el mapa más pequeñito, cuál sería el alcance de esas piezas de artillería. Un poquito más todavía, vamos a ir al alcance máximo, aquí estamos, más o menos estamos en alcance máximo. Sí, podríamos atacar por ejemplo Ronda, podríamos bombardear Ronda, podríamos por ejemplo bombardear el puerto de Santa María, bombardear Cádiz, diréis, ha vuelto loco. No, si esto es lo que estáis buscando, mirar todo lo que cubre. Mirar todo lo que cubre, señores. No solamente cubre Ceuta, ¿de acuerdo? No solamente cubre Ceuta, sino que cubre prácticamente todo este norte de Marruecos, que, vamos, para que os hagáis una idea, estamos hablando de más de 90 kilómetros. Con llenar esto de piezas de artillería, y ahora hablaremos del número y demás, con llenar esta zona aquí de piezas de artillería, este sur de España, estamos hablando de que no solamente protegemos toda Ceuta, por supuesto, porque la distancia desde esta zona hacia Ceuta es de 20 kilómetros, más o menos, aproximadamente, sino que podemos entrar mucho más. No es bueno disparar una pieza de artillería a su máxima distancia, esta es la máxima distancia, ¿vale? Todo esto que estáis viendo aquí, este círculo, son los 120 kilómetros que tiene de máxima munición Vulcano. No es lógico disparar ningún arma al máximo de su alcance, pero reduciendo su alcance a la mitad, que tampoco es lógico, reduciendo su alcance a la mitad, dejándolo en 60 kilómetros, aquí es justamente donde llegarían 60 kilómetros. Y mirad esta ciudad os va a sonar mucho, porque para mí siempre ha sido una ciudad española, que es Tetuán, no el barrio de Madrid, ¿vale? Aquí tenéis a Tetuán, aquí tenéis a esta ciudad, una de las ciudades más importantes
y que en caso de que se atacase Ceuta, junto con Tánger, que es esta aquí, que es esta otra, serían, digamos, los dos centros logísticos principales. Desde aquí, por supuesto, barres Tánger, barres Tetuán y barre todo lo que se te ponga por delante. De hecho, llegarías hasta toda esta zona ya muchísimo más en el interior de lo que sería el territorio del Reino de Marruecos. Por lo tanto, señores, mirad la importancia que tendría esto. Mirad la importancia que tendría situar en territorio peninsular piezas de artillería de 127 milímetros con las cuales poder batir el corazón de cualquier tipo de ofensiva que se produjese sobre Marruecos. Además, estas piezas de artillería, disparando, digamos, munición tonta, como alguno denomina, disparando, vamos a cambiar un momento, si os importa, disparando munición normal de calibre 127 milímetros sin guiar y sin nada, que tiene un alcance máximo, dependiendo del tipo de munición, pero sobre los 30 kilómetros, también estás batiendo todo lo que es el norte de Marruecos. Mucho más pequeñito, pero estás batiendo todo el norte de Marruecos. ¿Qué significa esto? Pues mirad desde aquí disparando todo lo que podrías batir de Marruecos. Desde lo que es la frontera de Ceuta a lo que es el alcance de estas piezas, estamos hablando de 12 kilómetros. Es decir, que incluso estarías evitando que en una parte muy importante la propia artillería marroquí pudiese atacar la ciudad. Solamente con proyectiles normales. Si obviamente nos vamos ya a proyectiles muchísimo más capacitados, como es la munición Vulcano, pues por supuesto, como hemos hecho antes, el círculo se amplía y nos venimos hasta, ya hemos pasado, aquí exactamente, hasta los 120 kilómetros de alcance. Pero además, fijaros en el mapa. Olvidaros un momento de Ceuta y mirar el mapa. No solo todo lo que cubre una pieza de artillería de este calibre, para que os hagáis una idea. No solamente estamos hablando de la entrada del estrecho, sino que estamos hablando de la salida del estrecho. Bueno, dependiendo de la dirección que lleve el barco, por supuesto. ¿Qué significa esto? Que una pieza aquí puede batir a esta distancia aproximadamente más de 100 kilómetros. Cualquier tipo de buque que se acerque puede ser batido. Lo mismo sucede por aquí. No solamente estamos hablando de que esta pieza puede bombardear cualquier tipo, pues por ejemplo cualquier brigadas o división, aunque Marruecos básicamente está formado en batallones su ejército, que se puede acercar tanto desde Tánger, ¿vale? Aquí está Tánger, veis el cursor, hacia Ceuta como desde Tetuán. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se puede bombardear sus puertos o se puede bombardear cualquier aeropuerto o pista, aeródromo que hubiese en todo este territorio, con lo cual dejarías realmente sin efecto cualquier tipo de capacidad logística de ejército marroquí. Estarías borrando más de 90 kilómetros dentro del territorio marroquí y ya tendrías que irte muchísimo más lejos, por ejemplo ya directamente a Rabat, que Rabat está a 250 kilómetros de Ceuta en línea recta, con lo cual complicaría muchísimo cualquier tipo de misión. Pero también, no solamente Ceuta, sino el control quedaría sobre el estrecho. Situar aquí cañones te da la llave, que es algo que tenemos, pero te asegura la llave del estrecho de Gibraltar. Algunos estaréis preguntando, ¿y Melilla? Bueno, Melilla, como he dicho al principio del vídeo, está muchísimo más lejos. Melilla está aquí, ¿de acuerdo? Si nos venimos a esta zona, que sería lo más, bueno, vamos a intentar hacer lo más preciso posible. Aquí tendríamos roquetas del mar. Bueno, todo esto es una ciudad, va a ser difícil poner artillería en una ciudad, pero vamos a olvidarnos de ello, vamos a decir que sí que se pone. Cuestión de defensa nacional y punto, para que os hagáis una idea. 120 kilómetros, esto ya son 225, no llega, ¿de acuerdo? 120 kilómetros quedaría aquí, no llega. Sí podría ser interesante ponerlo a lo largo de la costa, sobre todo del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, para al menos negar cualquier tipo de acercamiento de buques enemigos a nuestro territorio. Pero como veis, no llega. Y algunos están diciendo, bueno, ¿y esa islita que hay por ahí de Alborán? Hombre, si nos venimos a la isla de Alborán y ponemos ahí pieza de artillería, sí que llegaría. Como veis, sí que cubriría. ¿Fortificamos la isla de Alborán? Bueno, eso lo hablamos en otro vídeo. Pero ya os digo que yo no soy partidario de tácticas de la época medieval.
porque hay armas hoy en día suficientemente buenas como para poder todas estas pautas quitarlas del medio. Recuerdo el vídeo que hice sobre los hangares de los aviones en España. Muchos me dijisteis, bueno, pero es que hay hangares en Torrejón. Señores, esos hangares, lo comenté en vuestros comentarios, respondí diciendo que esos hangares en la época que se hicieron tenían sentido. Los de Gando o los de Torrejón tenían sentido. Hoy en día, con los misiles guiados que disparan los aviones, esos hangares que ya no se van a enfrentar a un bombardeo, sino que se van a enfrentar directamente a un arma de precisión lanzada sobre ellos, han perdido prácticamente toda la efectividad. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Bien, hablando de este punto y dejando claro este punto, seguro que estaréis pensando en Canarias. Pues vámonos a Canarias, vamos a pensar qué podemos poner en esta islita tan bonita de aquí, piezas de artillería, y vamos a ver hacia dónde llegarían. Como veis, el alcance pues sería prácticamente mínimo. Si disponemos de piezas de artillería situadas en esta isla, al menos llegaríamos un poquito a la costa de Marruecos, pero como veis, muy, muy poco. ¿Podría ser interesante para proteger las islas? Bueno, yo no descartaría esa opción, pero aunque la pongas como en este caso, que hemos puesto aquí en Fuerteventura, pues no vas a poder llegar, ni aunque ponga Lanzarote, ya te vengas aquí a Tenerife y demás. Para proteger las islas podría estar bien. Por ejemplo, desde Tenerife tendría cierta capacidad de protección, sobre todo para la isla de Tenerife y un poquito para alguna isla adyacente. Varias piezas situadas a lo largo del archipiélago sí que te darían más capacidades, pero lo que ahora mismo es una realidad innegable es que cubrirías muy poco territorio de Marruecos. ¿De acuerdo? Simplemente una esquinita sin mayor valor estratégico. Pero el valor sí que reside aquí, señores. Sí que reside en el estrecho de Gibraltar, porque desde aquí cubres una parte importantísima y está protegida Ceuta. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántas piezas de artillería instalamos? Bueno, lo hemos venido antes y os hemos dejado claro que desde Tarifa hacia la zona más al este hay unos 17 kilómetros. Yo personalmente, un número mínimo de piezas serían 9 unidades. ¿Por qué 9 unidades? Bueno, pues que en primer lugar porque podría formar 3 baterías independientes, ¿de acuerdo? Lo cual lo vas a poner a toda juntita. 3 baterías independientes y entre cada batería 500-600 metros de distancia, mínimo 300 metros. Estos sistemas requieren muy poco mantenimiento. Habría más gente destinada a la seguridad de la propia base y de las propias instalaciones que a operar estos sistemas, que además se operan mediante ordenador. Y su coste no es un costo precisamente muy elevado, ¿de acuerdo? No estamos hablando de que cada pieza de artillería valga 50 millones. Obviamente, cuanto más piezas de artillería, muchísimo mejor, eso es lógico. Pero tener 3 baterías, al menos con 3 piezas cada batería, sí que sería lo ideal. ¿Por qué 3 baterías? Porque una de ellas la utilizas para proteger Ceuta y las otras 2 la utilizas para atacar Tánger o para atacar Tetuán. O en su defecto cualquier tipo de acercamiento tanto hacia el sur como desde el norte, o bueno, en este caso directamente aquí sería desde el oeste, ¿de acuerdo? Desde Tánger al oeste o desde Tetuán al sur. Que luego queréis poner, por ejemplo, 12 piezas y poner 4 piezas por batería. Bueno, una batería de ejército de tierra son 9 cañones. Aunque obviamente son cañones, no son como los navales, pero una batería son 9 cañones. Si queréis poner 27, pues muchísimo mejor. Cuanta más haya, más potencia de fuego. Pero sí que está claro que al menos mínimo 9 piezas. 3 piezas para proteger Ceuta y otras 6 más para atacar o bien cualquier avance desde el oeste o desde el sur. Este sería el número mínimo. Si se pudiesen poner, por ejemplo, pues algo más, 15 o 18 piezas, más potencia de fuego, más posibilidades. Pero hay que tener presente, como ya os he indicado, cuál es, en primer lugar, la velocidad de boca de salida en la boca del cañón de salida del proyectil, el alcance máximo y que estamos hablando de munición guiada. Con la munición Vulcano, con lo cual la precisión es extrema. De hecho, te permite, por ejemplo, utilizar una pieza con munición guiada para objetivos muy importantes
y las otras 2 piezas para un bombardeo masivo sobre posiciones enemigas, ¿de acuerdo? Si volvemos para que os hagáis una idea y veáis cómo disparan estos sistemas, como estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, si hablamos de la cadencia de fuego de estos sistemas, de la posibilidad de abrir fuego por parte de estos sistemas, estaríamos hablando, como he dicho anteriormente, de que tienen una potencia de 32 disparos por minuto. Estamos hablando prácticamente de un disparo cada 2 segundos, con un cargador de 56 proyectiles, 120 de 127 milímetros, con munición, por ejemplo, pues tipo rompedora, puede destrozar sin mayores problemas un batallón en cuestión de un minuto. En cuestión de un minuto. Y esto es así. Pones a disparar una pieza sobre el despliegue de un batallón. Además, todos estos tiros que son tiros digitales, que no tienen que estar ahí nadie apuntando con ningún goniómetro ni nada. Y en un minuto te has llevado por delante a un batallón. Lo has destrozado. Lo has destrozado. Ya no hablemos de que puedan ser 2 o incluso las 3 piezas de cada batería instalada la que disparase. Una brigada, sin poder neutralizar estas piezas, no va a poder avanzar. Es así de simple. Una brigada, sin poder neutralizar estas piezas, no va a avanzar. Y ahora vamos a hablar del último tema, y ya con esto hemos terminado el vídeo, que sé que algunos vais a saltar. Es que Marruecos puede atacar. Bueno, ya sabemos que según la mentalidad de algunos, no sé si derrotistas o sirviendo a otros intereses, porque ya tengo que plantearme eso, fundamentalmente por una cuestión muy lógica, y es que cuando alguien tiene una opinión, expresa su opinión y la expresa con su forma de ser y de hablar. Mi canal es lo más claro. Nadie habla como yo y nadie se expresa como yo. Cuando diferentes personas dicen lo mismo, es que a lo mejor esas personas no están besando por ella y están siguiendo un guión que le han dado. Por lo tanto, aunque ya sé que Estados Unidos nos odia, que la OTAN nos odia, que todo el mundo nos odia, que los marcianos nos odian y que nos odia todo Dios bendito, aunque realmente lo único que nos odiamos somos nosotros mismos, si Marruecos atacase cualquiera de estas posiciones, ya sí podría intervenir la OTAN, ¿no? Lo digo para aquellos que soñáis permanentemente con una derrota y que vivís acongojados, por no utilizar otra palabra muy parecida, ante Marruecos. Ya sí puede intervenir la OTAN o tampoco va a intervenir la OTAN. No, claro, es que nos odia a todo el mundo y como nos odia a todo el mundo, pues nadie de la OTAN va a mover un dedo por nosotros. En primer lugar, a mí se me caería la cara de vergüenza tener que recurrir a la OTAN para derrotar un país del tercer mundo al que no ni duplicamos, ni triplicamos, ni cuadruplicamos, al cual tenemos un Producto Interior Bruto 10 veces más fuerte que el suyo. Y no solamente 10 veces más grande que el suyo, sino que además tenemos un desarrollo tecnológico bestial que ellos ni siquiera pueden soñar adquirir de aquí a los próximos 20 años. Pero más allá de eso, supongo que si Marruecos ataca territorio peninsular, algo hará la OTAN, aunque sea Luxemburgo, ¿no? Nos mandará algunos policías para ayudarnos. Porque vaya tela con los pensamientos de alguno y con las mentiras de alguno. Vaya tela. Y vuelvo a decirlo. Más que derrotismo, al principio cuando abrí el canal pensaba que era derrotismo, pero ya que llevo 3 meses, me empiezo a plantear otras circunstancias. Porque como dice el refrán popular, y todos lo conocéis, si hay una fila de 20 personas y el primero se gira y dice al segundo que se va a comprar un coche verde y que lo pase, cuando llega al que está el número 20 en la fila, le están diciendo que se va a ir de vacaciones una semana a Italia. Pero cuando unas determinadas personas dicen en todos los canales, en todos los foros, siempre las mismas frases, ahí hay un guión. Y a saber para quién estáis sirviendo vosotros. Mamelucos. Que todos recordamos al conde dos Sopas y a otros amiguitos de Ceuta cuando los godos fueron derrotados en el Guadalete. Y eso sí que es preocupante. Por lo demás, el vídeo ha terminado. Muchas gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.